Hay traiciones que se sienten como si te arrancaran el alma sin anestesia, y lo más doloroso es cuando vienen de quien más amas, de quien tú trajiste al mundo con todo el amor y los miedos de una madre primeriza. Buenas tardes, mis queridos oyentes. Me llamo Rosa Emilia Vargas. Tengo 84 años y aunque la vida me ha dejado arrugas profundas en la piel, fue mi hija quien me dejó las más hondas en el corazón. Desde que tengo memoria, siempre soñé con ser madre. Me pasaba las tardes acunando a mis muñecas, soñando con cantarle nanas a una criaturita que llevara mi sangre. Y cuando llegó Mariana, mi primera hija, creí que Dios me había bendecido más allá de lo que merecía. Era hermosa, con unos ojitos grandes como de cervatillo y un llanto suavecito que no me molestaba. Al contrario, me sonaba a música. La cuidé con devoción. Cada tos suya era una alarma en mi pecho, cada sonrisa, una victoria. Trabajaba cosiendo desde casa mientras mi esposo se partía el lomo en una panadería del barrio. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó lo necesario, y para ella, siempre había un poquito más, los mejores zapatos de segunda, las blusas que yo misma bordaba con amor, los cuentos antes de dormir aunque estuviera extenuada, pero a veces, criar con demasiado amor también deja una grieta, y yo no me di cuenta que entre mis caricias y mis sacrificios, Mariana fue aprendiendo que todo lo merecía, que todo debía ser para ella, y que los demás, incluso sus propios padres, eran solo escalones en su camino. No quiero adelantarme, hay tanto que contar, tanta herida que merece su espacio. Por eso hoy decidí contar esta historia, porque guardar tanto dolor en el pecho por tantos años me estaba ahogando, y porque tal vez, al contarla, alguien allá afuera se sienta menos sola, menos loca, menos culpable. Déjenme llevarlos conmigo al pasado, al principio de esta pesadilla, a los días donde el amor era genuino, y la traición aún no se había disfrazado de sonrisa. Mariana fue una niña risueña, de esas que enamoran a todo el mundo con una sola mirada. En la escuela era aplicada, obediente, de esas que se ganan el cariño de los maestros. Y yo me sentía orgullosa, presumía de su inteligencia, de su manera de hablar con los adultos, de su madurez precoz. Cada logro suyo era una medalla invisible que colgaba de mi pecho de madre, pero había algo, una semillita que no supe ver a tiempo. Cuando las cosas no salían como ella quería, se cerraba, se enojaba con facilidad. Si no le comprábamos el cuaderno de portada brillante, si no le salía el peinado como ella quería, se le llenaban los ojos de rabia. A veces me hacía sentir como si yo le estuviera fallando, y ahí estaba mi culpa, esa maldita culpa que todas las madres conocemos, corriéndome por las venas. Y yo cedía, siempre cedía. Mi esposo, Armando, era más firme. Él decía, no, le des todo, Rosa, enséñale a frustrarse, pero yo no podía. ¿Cómo le iba a negar algo a esa niña tan hermosa? ¿Cómo le iba a decir que no? Si con una sola lágrima me deshacía entera, y así fuimos sembrando, sin darnos cuenta, un jardín donde el amor crecía enredado con el egoísmo. Los años pasaron y Mariana creció con una mezcla peligrosa, inteligencia, encanto, y una idea torcida de que el mundo le debía algo. Si alguien le ganaba en algo, era porque había hecho trampa. Si una amiga no la invitaba a una fiesta, era porque le tenía envidia, y yo, en vez de ponerle límites, intentaba compensarla. No te preocupes, hija, le decía, tú eres mejor que eso. Hoy entiendo que no siempre se trata de proteger. A veces, el amor también necesita ser frontera, necesita decir basta. Pero yo no lo supe a tiempo, y Mariana aprendió que el cariño era algo que se podía manipular, que el afecto se compraba con culpa. Si hubiera sabido entonces lo que vendría después, tal vez habría tenido el valor de ser menos madre y más guía, pero ya era tarde. Las raíces del resentimiento estaban echadas, y no había poda que salvara ese árbol. Cuando Mariana cumplió 18 años, algo cambió en ella de manera radical. Ya no era la jovencita dulce que me ayudaba a tender la ropa o que me abrazaba por las noches diciendo que yo era su mejor amiga. Se volvió distante, como si le diera vergüenza que yo existiera. Comenzó a hablarme con un tono seco, como si cada palabra que salía de mi boca le estorbara. Y lo más doloroso, empezó a mentirme. Yo quería creer que era parte de la adolescencia,
que estaba buscando su independencia, que pronto volvería a ser la hija que crié con tanto amor. Pero cada día se alejaba más. Salía por las noches sin decir a dónde. Regresaba con los ojos rojos y la cara endurecida. Si le preguntaba algo, me respondía con indiferencia: no es tu asunto, mamá. Y yo, otra vez, me tragaba el llanto. Armando intentó ponerle límites. Discutieron fuerte más de una vez. Él aún tenía esa autoridad que yo ya no sabía ejercer, pero cada vez que él le alzaba la voz, ella me buscaba con sus ojitos de niña ofendida, y yo corría a consolarla, a defenderla, a suavizar lo que no debía suavizar. No seas tan duro con ella, Armando. Está creciendo, está confundida, decía yo, mientras por dentro me desgarraba el miedo de perderla. Una noche llegó con un hombre mucho mayor que ella, un tal Julián, de mirada turbia y sonrisa fingida. Lo presentó como su pareja y dijo que se iba a vivir con él. Así, sin más. Tenía apenas 19 años y ya tomaba decisiones como si supiera de la vida más que nosotros. Yo lloré de impotencia, de preocupación, de rabia conmigo misma por haber criado a una hija que no sabía distinguir entre libertad y deslealtad. Armando se encerró en el taller y no dijo una palabra en 3 días. La casa se llenó de un silencio espeso, y cuando Mariana cruzó la puerta con su maleta en la mano, supe que algo se rompía para siempre. No fue el hecho de que se fuera lo que me dolió, fue la forma, esa frialdad, esa ingratitud, esa manera de irse como si nunca hubiéramos hecho nada por ella, como si los años de sacrificios, los desvelos, las renuncias, no significaran nada. Y sin embargo, aún la esperé, aún dejaba la puerta de su cuarto abierta, por si quería volver. Durante meses, Mariana no dio señales de vida, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un estoy bien, y yo me moría por dentro. Me levantaba cada mañana esperando que apareciera en la puerta, que me dijera que se había equivocado, que regresara con esa vocecita de antes pidiendo café con pan dulce. Pero los días pasaban y lo único que llegaba era el silencio, ese silencio que te perfora el alma, que te hace dudar de todo lo que hiciste como madre. Armando intentaba mantenerse firme. Decía que si ella había decidido irse así, no merecía nuestra angustia. Pero yo lo conocía, lo escuchaba llorar bajito en las madrugadas, cuando creía que yo dormía. Lo veía mirar la foto familiar que teníamos en la repisa del comedor con los ojos llenos de nostalgia. Mariana era su hija también, su primogénita, su orgullo. Y aunque su orgullo de hombre le impedía admitirlo, el dolor lo estaba carcomiendo igual que a mí. Fue hasta 6 meses después que recibí su primer mensaje, un simple: estoy bien, no me busquen, nada más, ni un los extraño, ni un los quiero, solo ese mensaje seco, frío, como escrito por una desconocida. Y yo, en vez de enojarme, me aferré a esas 4 palabras como si fueran un salvavidas. Al menos estaba viva, al menos sabía escribirnos. Pero Armando no reaccionó igual. Lo vi romper su taza de café esa mañana, mordiéndose los labios para no gritar. ¿Eso es todo lo que tiene para decirnos después de desaparecer? Mera, dijo, ¿eso es lo que valemos para ella? No supe qué responder, porque yo también me hacía esas preguntas. ¿En qué momento Mariana se convirtió en alguien capaz de lastimarnos tanto? ¿Qué hicimos mal? Pero aún así, yo seguía justificándola. Tal vez está confundida, tal vez él la tiene manipulada, le decía a mi esposo, y cada noche rezaba con las manos apretadas y los ojos llenos de lágrimas. Le pedía a Dios que me la trajera de vuelta, aunque fuera rota, aunque fuera con rabia, aunque fuera solo para cerrar heridas. No sabía que lo peor aún no había comenzado, porque a veces el dolor no llega de golpe, llega disfrazado de esperanza, y eso, créanme, duele mucho más. Un año después de su partida, Mariana regresó. No fue una visita cálida, ni un reencuentro de película. Llegó sin avisar. Una tarde de noviembre, con una maleta vieja en la mano y los ojos llenos de rencor. Apenas cruzó la puerta, soltó un seco "necesito quedarme unos días" y se fue directo a su cuarto, como si nunca se hubiera ido. Como si no hubiera pasado más de un año sin saber de ella. Armando se quedó helado, no dijo nada, solo bajó la mirada y se encerró en el patio con sus herramientas, como hacía cada vez que el dolor le ganaba las palabras. Yo, en cambio,
Corrí a ponerle agua para bañarse, a preparar su comida favorita, a arreglarle las sábanas, como si tuviera 5 años otra vez, como si mi corazón de madre no pudiera evitarlo. Esa noche, cenamos los tres por primera vez en mucho tiempo, pero no fue una cena, fue una ceremonia tensa, silenciosa, con palabras que se quedaban atoradas en la garganta. Mariana comía sin mirarnos a los ojos. Armando apenas tocó su plato, y yo intentaba forzar una sonrisa mientras el alma se me deshacía. ¿Estás bien, hija? Me atreví a preguntar en voz baja. Ella soltó un suspiro, como si la pregunta la molestara. Estoy sobreviviendo. ¿No es eso lo que importa? ¿Y Julián? Ya no estoy con él, dijo, sin emoción. No funcionó. Fin. No quise seguir hurgando. Sabía que cualquier intento de cercanía podía ser tomado como invasión, así que me limité a servirle más arroz, a ofrecerle más pan, como si pudiera alimentarla también de paciencia. Los días siguientes fueron aún más confusos. Mariana dormía hasta tarde, no colaboraba en nada de la casa, salía sin decir a dónde. Parecía más una huésped maleducada que una hija arrepentida, y aún así, yo seguía esperando una señal, un abrazo, un perdón, mamá, pero nada, solo esa frialdad que dolía más que una bofetada, hasta que una mañana, encontré algo en su bolso que me hizo temblar. Fue un domingo, por la mañana, yo estaba barriendo la sala cuando noté que Mariana había dejado su bolso tirado sobre el sofá, abierto, desordenado, como si no le importara nada. No soy de meterme en las cosas ajenas, pero vi que algo sobresalía, un sobre. Manila con mi nombre escrito en la parte frontal. Rosa E. Vargas. Mi corazón dio un brinco. Pensé que quizás era una carta, un intento de reconciliación, algo que finalmente me explicara su silencio, su partida, su frialdad. Con manos temblorosas lo abrí, pero lo que encontré dentro no era una carta, eran papeles, contratos, documentos notariales, y entre ellos, una autorización redactada por un abogado, donde yo supuestamente le cedía a Mariana todos los derechos sobre la casa donde vivíamos. Sentí como si el mundo me viniera encima. Me faltó el aire. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía siquiera imaginar que yo firmaría algo así? Después de tanto silencio, de tanta ausencia, regresaba solo para quitarme lo único que teníamos, nuestra casa, el hogar donde ella creció, donde su padre y yo habíamos construido cada ladrillo con las manos. Me senté en la silla de la cocina, sin fuerzas. Leí y releí esos papeles. La letra era clara. Yo, Rosa Emilia Vargas, cédula número tal, por voluntad propia cedo de manera irrevocable los derechos sobre el inmueble ubicado en... No terminé de leer. Sentía un nudo en el estómago, un mareo que me subía desde el pecho. No podía ser, no podía ser. En ese momento, Mariana bajó las escaleras con su acostumbrada cara de fastidio. Me vio con los papeles en la mano y frunció el ceño. ¿Qué haces revisando mis cosas? ¿Qué significa esto, Mariana? Le pregunté con la voz rota. Ella cruzó los brazos. No se inmutó, no se avergonzó, solo dijo: es lo justo, mamá, esa casa me corresponde, después de todo lo que he pasado. ¿Cómo que te corresponde? Esa casa es de tu padre y mía. Fue nuestra vida entera de trabajo, y ahora les toca devolvérmelo, dijo con frialdad. Tú me debes, mamá, tú no sabes cuánto me debes. En ese momento, supe que Mariana no había vuelto por amor, había vuelto por algo más oscuro, más peligroso, y que lo que estaba por venir no era un reencuentro, era una batalla. No supe qué decirle, me quedé en silencio, mirando sus ojos, pero no eran los ojos de mi hija, eran fríos, calculadores, como si hubiera dejado de verme como su madre y comenzado a verme como un obstáculo, como una propiedad que debía conquistar. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de una mezcla amarga entre tristeza y decepción. ¿Yo te debo?, le pregunté en voz baja. ¿Qué crees que te debo, Mariana? Ella se encogió de hombros, con esa arrogancia que duele más que un grito. Me debes por todo lo que no me diste, por las veces que me ignoraste cuando era niña, por no entenderme, por elegirme como la hija perfecta y luego soltarme cuando más te necesitaba. Eso no es verdad, grité con el corazón hecho trizas. Te cuidé, Mariana, me partí el alma para darte lo mejor que tenía. ¿Cómo puedes decir que te solté? No es lo que hiciste, mamá.
es lo que no hiciste. Respondió con voz dura. Nunca estuviste de mi lado. Siempre defendiste a papá. Siempre esperabas que yo fuera la fuerte, la madura, la que no necesitaba nada. En ese instante, sentí que todo mi amor de madre era arrastrado por un torrente de culpa ajena. Esa culpa que no me pertenecía, pero que de algún modo Mariana había convertido en un arma. ¿Y por eso quieres quitarme la casa? Pregunté apenas en un susurro. Quiero lo que me corresponde, dijo con una seguridad escalofriante. Y si no me lo das por las buenas, buscaré a alguien que me lo consiga. Me levanté despacio. El temblor en las manos ahora se había extendido al pecho. La estaba viendo, realmente viendo. Ya no era una hija confundida. Era una mujer endurecida por sus propias decisiones. Una mujer que creía que el mundo le debía algo. Y que yo, su madre, era su blanco más fácil. En esta casa no hay nada que se robe, Mariana, le dije con una serenidad que me sorprendió. Aquí solo hay recuerdos, y un corazón que ya no va a permitir que lo sigan hiriendo. Ella no dijo nada, solo me miró con desprecio y subió las escaleras sin volver la vista atrás. Pero yo sabía, en lo más profundo, que ese momento había marcado el principio del fin, que la guerra que se avecinaba sería distinta a cualquier dolor que hubiera conocido, porque esta vez no iba a permitir que me destruyeran sin luchar. Esa noche no dormí, me la pasé sentada en la cocina, con la luz apagada y la taza de café, frío entre las manos. El silencio de la casa me apretaba el pecho. Mariana no volvió a bajar, no pidió cena, no preguntó cómo estaba, solo dejó su presencia flotando como una nube espesa de rencor. Y yo no sabía si llorar, gritar o suplicar, pero no hice nada. Me quedé en silencio, porque entendí que algo había cambiado para siempre. Cuando Armando regresó del taller, me encontró así, sentada, con la mirada clavada en la nada. Se acercó despacio, me tocó el hombro y me dijo: ¿qué te hizo? Yo no pude contenerme. Le conté todo, le mostré los papeles, le repetí cada palabra que Mariana había dicho, y vi cómo la expresión de mi esposo se fue endureciendo. Ese hombre fuerte, templado por la vida, apretó los labios con tanta fuerza que le temblaba la mandíbula. ¿Quieres que se vaya?, me preguntó sin rodeos. Es mi hija, Armando, respondí con voz ahogada, pero ya no sé si la reconozco. No se trata de sangre, Rosa, se trata de respeto, y si ella ya no nos respeta, entonces esta no es su casa. Esas palabras me dolieron, pero eran ciertas. Mariana no buscaba reconciliación, buscaba poder, y lo buscaba desde el desprecio. Yo, que le había dado la vida, ahora era para ella un estorbo, un trámite. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo un hijo cruza esa línea donde su madre se convierte en una enemiga? Esa noche, mientras Armando dormía, me asomé a su cuarto. Mariana dormía como si nada, boca arriba, con los papeles al lado de la cama, y por primera vez en mi vida, sentí miedo de mi propia hija. No miedo físico, no miedo de que me hiciera daño con las manos. Era otro tipo de miedo, más profundo, más sutil, miedo de que su presencia terminara por romper lo poco que quedaba de esta casa, miedo de perderme a mí misma en medio de su rencor. Y en ese instante, lo supe con claridad, tenía que prepararme, porque lo que se venía no era una discusión familiar, era una guerra por lo poco que el amor no había logrado salvar. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mariana andaba por la casa como una sombra con perfume caro. No saludaba, no ayudaba, no preguntaba, nada. Solo hablaba cuando quería reclamar algo, que la comida no tenía sabor, que su cuarto estaba polvoriento, que cómo era posible que vivieran con tan poco. Armando intentaba evitarla. Se iba temprano al taller, regresaba tarde, y apenas cruzaba palabra con ella. Pero yo sentía como cada palabra de Mariana iba tallando una grieta más en el centro de mi pecho. Una tarde, mientras lavaba los platos, la escuché hablando por teléfono. No hizo esfuerzo por ocultarlo. Al contrario, hablaba con un tono fuerte, claro, como si quisiera que la escuchara. Sí, mamá sigue en negación, decía, pero no va a poder mantener la casa mucho tiempo. Ya está vieja, y mi papá tampoco. Es eterno. Con unos papeles bien hechos, la cosa se resuelve. Sí,
El abogado ya está revisando todo. Sentí un escalofrío en la espalda. No me moví, no interrumpí. Solo dejé correr el agua sobre mis manos mientras mis oídos se llenaban de aquellas palabras duras, calculadas. Mariana no solo estaba decidida a quedarse con la casa, ya lo tenía planeado, armado, como quien mueve fichas en un tablero de ajedrez. Esa noche, cuando Armando llegó, le conté todo. Está hablando con abogados, Armando. Dice que vamos a perder la casa, que somos viejos, que ya no podemos decidir sobre nada. Mi esposo me miró con una tristeza infinita. No es solo la casa, Rosa, nos quiere borrar, quiere deshacerse de nosotros como si fuéramos una carga. ¿Qué hacemos? Nos protegemos, dijo con firmeza. Vamos a ir al notario, vamos a dejar todo claro. Esta casa es nuestro esfuerzo de vida, y no vamos a permitir que nadie, ni siquiera una hija, nos la arrebate con mentiras. Yo asentí, pero el corazón me dolía, porque uno cría a los hijos esperando que sean tu compañía, tu paz, tu abrazo, en la vejez, no tu enemigo legal. Y fue ahí, frente al dolor más cruel, que aprendí una lección que jamás pensé vivir. A veces, amar también significa defenderse del propio hijo. Fuimos al notario 2 días después. Armando habló claro, sin temblores en la voz, como cuando se trataba de cuidar lo suyo. Le explicó al licenciado que queríamos dejar un documento firmado, con testigos, donde constara que la casa era nuestra, que no había intención alguna de donarla, venderla ni cederla a nadie, mucho menos sin nuestra voluntad. Queremos proteger nuestro patrimonio, dijo mi esposo con esa mirada firme que siempre había tenido cuando se trataba de su familia, no por desconfianza a los hijos, sino por respeto a nuestra propia historia. El notario entendió todo de inmediato. Al parecer no era el primer caso que atendía donde padres mayores debían protegerse de sus propios hijos. Nos ofreció redactar un testimonio notariado, blindar la propiedad, dejar claro por escrito que cualquier movimiento debía ser autorizado por ambos. Salimos de esa oficina con el alma un poco más tranquila, pero con el corazón aún herido, porque no hay papel, ni sello, ni firma que cure el dolor de tener que defenderse legalmente de una hija. Esa noche, mientras Armando dormía, me senté en la sala a ver una foto vieja. Estábamos los tres, Mariana de niña, abrazada a mí, con la sonrisa más linda que recordaba. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué parte del camino perdí a mi hija? ¿O nunca fue mía realmente, y solo fui una ilusión momentánea en su infancia? Cerré los ojos con lágrimas que me quemaban, porque el amor de madre no tiene interruptor. Aun con todo, seguía sintiendo algo por ella, una mezcla de dolor y esperanza, una voz interna que rogaba que se arrepintiera, que recapacitara, que regresara a ser al menos una sombra de lo que fue. Pero lo que sucedió al día siguiente me hizo entender que ya no había regreso, que Mariana no solo había cruzado la línea, la había borrado con su propio pie, y venía por todo. La mañana siguiente parecía tranquila. Yo preparaba el desayuno como siempre, con el aroma del café llenando la cocina y el pan recién tostado sobre la mesa. Armando leía el periódico, tratando de mantener una rutina que ya no se sentía como antes. La calma era frágil, apenas sostenida por el hilo del silencio. Fue entonces cuando Mariana bajó las escaleras con una carpeta azul en la mano. Llevaba una expresión tensa, de esas que uno aprende a reconocer después de una vida de madre. Pero esta vez no era enojo, era decisión. Una decisión fría, afilada como cuchillo de cocina. Necesito hablar con ustedes, dijo sin rodeos, parándose firme frente a la mesa. Armando dejó el periódico con calma. Yo me sequé las manos con el delantal, presintiendo lo peor. Era decidido iniciar un proceso legal, soltó de golpe, para reclamar lo que me pertenece. El silencio fue absoluto. Sentí que el corazón me caía al estómago. ¿Qué estás diciendo, Mariana? Pregunté apenas, con la voz quebrada. ¿Qué voy a demandarlos?, dijo sin pestañear. Esta casa, aunque esté a nombre de ustedes, es parte de mi historia, de mi infancia, de lo que me corresponde como hija, y voy a pelear por ello. ¿Vas a demandar a tus propios padres?, preguntó Armando con una mezcla de rabia y asombro. Después de todo lo que te dimos, después de todo lo que construimos para ti, lo que ustedes construyeron lo hicieron conmigo adentro, respondió.
así que tengo derecho. El abogado ya está redactando los papeles. Me llevé una mano al pecho. Sentía que me faltaba el aire, no por miedo a perder la casa, sino por perderla a ella, por confirmar que mi hija, mi niña, aquella que alguna vez dormía abrazada a mí en las noches de tormenta, ahora me veía como enemiga. ¿Y todo esto por qué, Mariana?, pregunté entre lágrimas. ¿Por dinero? ¿Por venganza? Ella no respondió, solo bajó la mirada, y por un segundo creí ver un destello de tristeza en sus ojos, pero desapareció rápido. Se dio la vuelta y subió de nuevo las escaleras, y fue ahí, viendo su espalda alejarse, que comprendí algo que me partió en dos. Hay heridas que no vienen de enemigos, sino de los hijos que no supieron amar. Esa noche, el silencio en casa fue sepulcral. Ni siquiera el viejo reloj de pared se atrevía a marcar con fuerza. Armando se acostó temprano, pero no durmió. Lo sé porque escuchaba su respiración agitada desde la sala. Yo tampoco pegué un ojo. Me quedé sentada en la mecedora junto a la ventana, viendo cómo la luna se deshacía entre las nubes, pensando en todo lo que habíamos dado, y todo lo que estábamos a punto de perder. ¿En qué momento criar se convirtió en una trampa? ¿Dónde estaba escrito que amar sin medida podía volverse una sentencia? Me dolía la espalda, los hombros, las piernas, pero lo que más me dolía era el pecho, ese dolor que no es físico, pero te arrastra entera, el dolor de ser madre en un mundo donde el amor ya no basta. A la mañana siguiente, Armando me miró con los ojos apagados. Ya no tenía rabia, ya no tenía fuerza, solo resignación. Rosa, me dijo con voz ronca, tenemos que prepararnos. Esta niña ya no es nuestra hija, es otra persona, y si de verdad va a llevar esto a los tribunales, tenemos que defendernos. ¿Defendernos de nuestra hija?, le respondí con un nudo en la garganta. ¿Cómo llegamos a esto? Porque creímos que el amor era suficiente, porque no supimos poner límites, porque le dimos todo, menos la capacidad de agradecer. No supe qué decir, porque tenía razón. La habíamos criado con ternura, con cuidado, con sacrificios, pero sin enseñarle a valorar. Y ahora, cada gesto, cada renuncia, cada esfuerzo, se había convertido en un argumento en nuestra contra. Al mediodía, Mariana salió con su carpeta bajo el brazo, ni nos miró, cerró la puerta de un portazo, y en ese instante, sentí que ya no vivíamos bajo el mismo techo, que esa casa, que alguna vez fue un nido, ahora era una trinchera. Armando y yo nos abrazamos sin decir nada, y yo lloré, pero no por miedo a perder la casa, sino por haber perdido a la hija que creímos conocer. Una semana después, llegó la primera notificación, un sobre blanco con membrete judicial, dirigido a nombre de Armando y mío. Lo dejó el cartero con una expresión incómoda, como si supiera que traía veneno entre los dedos. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro, una citación oficial. Mariana nos demandaba formalmente por restitución de derechos patrimoniales y compensación por abandono emocional. Esa última frase me taladró el alma. ¿Abandono emocional? Ella, que se fue sin mirar atrás, ¿nos acusaba de abandono? Se me doblaron las piernas. Me tuve que sentar en el suelo de la sala con el papel en las manos y el corazón hecho trizas. Armando tomó la hoja, la leyó en silencio y luego la arrugó entre sus puños. Esta no es mi hija, dijo con los dientes apretados. No lo es. Yo no podía hablar. Sentía una presión en el pecho, como si todo el aire del mundo se hubiera ido. Y en ese momento entendí que ya no había vuelta atrás, que Mariana no venía por reconciliación, ni por justicia, venía por venganza, y que estaba dispuesta a destruirnos con mentiras si eso significaba quedarse con lo poco que teníamos. Armando llamó al notario, al abogado de confianza del barrio, un hombre mayor, serio, que nos conocía desde hacía décadas. Don Ezequiel, esto va a ser sucio, doña Rosa, nos dijo mientras revisaba los papeles. Pero ustedes tienen cómo defenderse. La propiedad está registrada, los testamentos están en regla, pero va a doler mucho. Yo no tenía miedo del juicio. Lo que me aterraba era la mirada de Mariana, esa forma en que ahora nos observaba, como si fuéramos sus enemigos, como si todo el amor entregado durante décadas no valiera nada. Era como si nunca hubiéramos compartido los mismos abrazos, los mismos cuentos, las mismas canciones antes de dormir.
La demanda era real, la amenaza, también, pero lo más devastador no era lo que íbamos a perder en bienes, sino lo que ya habíamos perdido en alma, y lo que vendría, apenas estaba comenzando. El día que recibimos la fecha de la primera audiencia, sentí como si me clavaran una espina en el corazón. Era oficial, nuestra hija nos había llevado a juicio, a nosotros, que le dimos la vida, que renunciamos a sueños, viajes, ropas nuevas, solo para verla crecer con dignidad. Mariana ya no era solo una hija rebelde, ahora era una demandante. El vecindario comenzó a murmurar. Las miradas ya no eran las mismas. Algunas vecinas venían con preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Es cierto que Mariana los está demandando?, me preguntó doña Irma, con los ojos como platos. No sé qué decirle, respondí con vergüenza. A veces ni yo entiendo lo que está pasando. Otros eran menos delicados. Había quien nos miraba como si fuéramos culpables de algo, como si tener un hijo que te lleva a juicio fuera resultado de una mala crianza. Y eso dolía más que cualquier citación judicial. Mariana, por su parte, caminaba por la casa como si nada. Salía arreglada, con ropa nueva, maquillaje, peinados. Seguía sin colaborar, sin preguntar por nosotros, sin mirar a su padre a los ojos. Solo hablaba por teléfono, en voz baja, conspirando desde la cocina o encerrada en su cuarto. Cada día que pasaba, la casa se sentía menos como hogar y más como campo minado. Una tarde, mientras barría el corredor, encontré en la basura una copia rota de una de nuestras escrituras. La había impreso, examinado, y luego la había hecho pedazos. No sé si fue por rabia, por frustración o por cálculo, pero verla ahí, entre los restos del almuerzo, me revolvió el estómago. Esa noche, Armando se sentó frente a mí con una tristeza que nunca antes le había visto. ¿Qué hicimos mal, Rosa? ¿Dónde nos equivocamos? No supe qué decirle, porque yo también me hacía esa pregunta cada día. La culpa es una sombra larga, y en la vejez, pesa más. Pero en el fondo sabíamos que no habíamos fallado, que dimos lo mejor. Con errores sí, como todos los padres, pero siempre con amor. Solo que hay hijos que no quieren amor, quieren poder. Y Mariana había confundido una herencia con justicia, una casa con deuda, una madre con adversaria. La audiencia se programó para un martes a las 10 de la mañana. Llegamos al juzgado tomados de la mano, como dos viejos aferrándose al único refugio que les quedaba, el uno al otro. Yo llevaba un vestido sencillo, azul marino, el mismo que usé en la boda de mi sobrino hace años. Armando iba con su saco gris, planchado con cuidado la noche anterior. Queríamos mostrar dignidad, porque aunque el alma estuviera hecha pedazos, no íbamos a agachar la cabeza. Mariana llegó acompañada de su abogado y un hombre que luego supe era un perito en valoración familiar. Caminaba con la cabeza en alto, como si estuviera entrando a una premiación. Llevaba un vestido caro, tacones que hacían eco en el pasillo del juzgado, y una carpeta roja bajo el brazo, como quien llega a cobrar lo que cree suyo. Cuando nos vio, apenas movió la cabeza a modo de saludo. No hubo un buenos días, no hubo un mamá, no hubo un papá, nada, solo frialdad. La audiencia comenzó puntual. El juez era un hombre mayor, de rostro serio pero cansado, como alguien que ha visto muchas familias romperse por lo mismo. Mariana fue la primera en hablar, guiada por su abogado. Usó palabras que nunca imaginé escuchar de su boca: abandono afectivo, manipulación emocional, desigualdad patrimonial, reparación de daño psicológico. Yo no podía creerlo. Mariana nos describía como si hubiéramos sido unos tiranos, como si la hubiéramos criado a punta de gritos, encierros y desprecio. Y yo ahí, sentada, con el corazón colgando de un hilo, preguntándome en qué universo paralelo había vivido mi hija. Luego fue el turno de Armando. Mi esposo habló poco, pero con la voz firme y serena. Contó nuestra verdad, los años de trabajo, los esfuerzos, las noches en vela. Contó cómo Mariana se había alejado, cómo nunca se le negó nada, cómo jamás hubo desprecio, solo amor y decepción. Yo también hablé, con la voz temblorosa, pero con el alma desnuda. Le hablé al juez como madre, como mujer, como ser humano. No estoy aquí para defender una casa,
dije. Estoy aquí para entender cómo una hija puede convertir el amor de sus padres en una acusación. Esta no es una pelea por ladrillos, señor juez. Es una despedida disfrazada de demanda. La sala quedó en silencio por un instante. El juez suspiró profundamente, y aunque sabía que aún faltaban muchas audiencias, muchos papeles, muchas heridas, ese día entendí que, pasara lo que pasara, yo ya había perdido lo más valioso, a mi hija. Esa noche, al regresar a casa, el silencio fue más espeso que nunca. Armando se sentó en su silla de madera junto al comedor, esa que había tallado él mismo hacía tantos años. No encendimos la televisión, no calentamos comida, solo nos miramos con los ojos cansados y las palabras rotas. Nos demandó como si fuéramos extraños, dijo finalmente, con la voz quebrada, como si nunca la hubiéramos sostenido de madrugada cuando tenía fiebre, como si nunca la hubiéramos abrazado cuando no entendía el mundo. Yo no respondí. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y el corazón ahogado, porque sí, Mariana nos había convertido en enemigos ante la ley, pero lo que dolía era que también lo había hecho en su corazón. Los días siguientes fueron pesados. Cada paso que dábamos parecía envuelto en plomo, y sin embargo, había que seguir adelante. Había que ir al mercado, barrer el patio, tomar los medicamentos. La vida no se detiene, ni siquiera cuando uno siente que se está deshaciendo por dentro. Mariana ya no vivía con nosotros. Después de la audiencia, se marchó por decisión propia. No dijo adiós, no dejó una nota, solo desapareció, como si todo lo que había hecho no mereciera explicación. Nos enteramos por una vecina que había alquilado un apartamento en la zona norte, cerca de la oficina de su abogado, y yo, tonta de mí, todavía la buscaba en los rostros de la gente, en el supermercado, en la farmacia, en la iglesia, como si mi corazón se negara a aceptar que la había perdido, no por muerte, sino por elección. Un día, mientras ordenaba los cajones de su viejo cuarto, encontré una cajita de madera. Dentro, había cartas, cartas que Mariana me había escrito de niña, dibujos, frases torpes, corazones con nuestras iniciales. Mamá, tú eres mi mejor amiga, decía una. Gracias por hacerme chocolate cuando estoy triste, decía otra. Me senté en su cama y leí cada una con lágrimas resbalando por mis mejillas. ¿Cómo se transforma esa niña dulce en la mujer que hoy nos demanda? ¿Cómo se seca una fuente de amor tan puro? Y ahí, sentada entre recuerdos que dolían, entendí algo que me desgarró. Mariana ya no existía, al menos, no la que yo crié. La que queda es alguien que tiene mi apellido, pero no mi sangre, porque la sangre, cuando se enfría, ya no une, solo mancha. Los meses siguientes fueron una mezcla amarga de papeles, abogados y lágrimas escondidas. Cada vez que el cartero tocaba la puerta, yo me estremecía. Ya no traía cartas, ni saludos, ni recibos comunes. Traía citaciones, oficios, notificaciones frías como el hielo, y cada hoja era una daga más clavada en el recuerdo de lo que un día fue mi hija. Don Ezequiel, nuestro abogado, hacía lo que podía, nos explicaba con paciencia, nos acompañaba a las audiencias, nos defendía con respeto, pero había cosas que ni él podía defender: el dolor de un padre cuando su hija lo llama abusivo en una sala de juicio, o la tristeza de una madre cuando su hija pide compensación emocional por años de afecto no correspondido. Está siguiendo una estrategia, nos dijo una tarde. Su abogado le aconsejó que dramatizara, que contara su versión como víctima para generar empatía en el juez. ¿Y nuestra historia?, preguntó Armando, con los ojos apagados. ¿Dónde queda todo lo que dimos? En su conciencia, don Armando, respondió Ezequiel, porque en los tribunales, el amor no se demuestra con recuerdos, se demuestra con pruebas. Pruebas. Qué palabra tan cruel cuando se trata del cariño. Una mañana, al volver de una audiencia especialmente dura, me senté frente al espejo de mi cuarto y me vi como nunca antes, envejecida, desgastada, rota. Había arrugas que no me conocía, ojeras profundas, la piel descolorida, pero lo que más me impactó fue mi mirada. Ya no tenía luz, solo un cansancio hondo, de esos que no se curan ni con descanso ni con medicinas. Armando entró al cuarto, en silencio, me miró a través del reflejo y dijo: nos está matando de a poco,
Rosa, pero no vamos a dejar que eso pase. No vamos a dejar que nos arrebate lo único que nos queda, la dignidad. Y me tomó la mano. Ese día entendí que lo único que podía salvarnos era la verdad. No para ganar el juicio, no para recuperar el nombre, sino para poder dormir tranquilos. Para mirar atrás y decir, no fuimos perfectos, pero amamos con el alma. Y así fue como decidí escribirle una carta. Una última carta a mi hija. Esa noche, me senté en la mesa del comedor con una hoja en blanco y mi alma hecha trizas. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del ventilador viejo y el crujido de la madera con cada suspiro del viento. Tomé el bolígrafo con las manos temblorosas, como si fuera una herramienta sagrada, porque lo que iba a escribir no era cualquier cosa, era mi última ofrenda como madre. No me importaba si Mariana la leería o no, no la escribía para ella, la escribía para mí, para poder soltar, para no quedarme con palabras atrapadas en el pecho. Querida Mariana, no sé en qué momento dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un obstáculo. No sé cuándo el amor que te dimos se convirtió en deuda en tu corazón, pero si sé una cosa, nunca, nunca, te negamos lo esencial. Tal vez no tuvimos dinero, lujos ni viajes, pero sí tuvimos abrazos, cuentos antes de dormir, manos extendidas en tus momentos oscuros. Fuiste deseada, fuiste esperada, y cada decisión que tomamos fue con la esperanza de verte feliz. Si fallamos, perdónanos. Éramos humanos. Aprendíamos a ser padres mientras tú aprendías a ser hija. Tu papá envejeció esperando una palabra tuya que no llegó. Yo sigo aquí, con las manos abiertas, pero ya no como antes. No puedo seguir mendigando un cariño que debería fluir sin exigencias. Esta casa que hoy quieres quitar no vale más que las memorias que tú misma estás deshaciendo. Puedes ganarla por ley, puedes ocuparla por derecho, pero jamás será tuya si la llenas de rencor. No escribo esto para convencerte, lo escribo para perdonarme, porque ya no quiero cargar más con la culpa de haberte amado demasiado, de haberte permitido confundir ternura con permiso. Hoy me despido de ti, no como madre dolida, sino como mujer que eligió su paz. Y aunque me parta el alma, dejo ir la ilusión de que algún día vuelvas a ser mi hija, con el último rincón intacto de amor que me queda. Mamá, cuando terminé la carta, no lloré, solo sentí un vacío profundo, como si me hubiera vaciado también por dentro. La doblé despacio, la metí en un sobre sin destinatario y la guardé en mi ropero. Tal vez un día la lea, tal vez no, pero al menos ahora ya no me la guardo. Esa fue la noche en que dejé de esperar a Mariana y empecé a reconstruirme. Después de esa carta, algo cambió dentro de mí. No fue resignación, fue claridad, como si por fin hubiera aceptado que a veces los hijos no regresan, no porque estén lejos, sino porque eligieron otro camino. Y uno, por más madre que sea, no puede caminar donde no fue invitada. Armando lo notó. Me abrazó una mañana mientras yo colgaba la ropa en el patio, como si sintiera que había soltado una carga invisible. Te ves distinta, me dijo en voz baja, más liviana, aunque estés herida. Es que ya no la espero, le respondí, sin dejar de mirar el cielo. Ya no me estoy rompiendo por algo que no va a volver. Y era verdad, porque después de todo lo que Mariana había hecho, lo que más dolía ya no era la herencia ni los papeles legales, era haber entendido, finalmente, que uno no pierde a los hijos el día que se van, sino el día que deciden dejar de verte. Como madre, las audiencias siguieron. La última fue particularmente cruel. Mariana llevó a una psicóloga pagada por su abogado, que declaró que ella sufría síntomas persistentes de abandono emocional en la infancia. Escuchar eso fue como recibir una bofetada con la mano fría de la injusticia. Cuando me tocó hablar, no grité, no lloré, solo dije, si querer a un hijo con todo lo que una tiene ahora se llama abandono, entonces que me condenen, pero que no me quiten el derecho de haberla amado desde que era solo un latido bajo mi ombligo. El juez guardó silencio unos segundos. Lo sexta respirar hondo. Sentí en sus ojos algo parecido a la compasión. Ese día no se dictó sentencia, pero yo ya sabía que no importaba lo que dijera el juez. El daño ya estaba hecho, porque no hay tribunal que repare una traición así, y no hay veredicto que devuelva a una hija que se fue por voluntad propia. Esa noche, Armando se sentó conmigo, en la mecedora, tomó mi mano y dijo, si tuviera que vivir todo esto otra vez,
lo haría igual, solo por haberte tenido a mi lado. Y en ese instante, entendí que a pesar de todo lo que habíamos perdido, aún teníamos lo más valioso, el uno al otro. La sentencia llegó un jueves, al final de la tarde. El sobre lo trajo don Rubén, el cartero, que ya conocía demasiado bien nuestras tristezas. Doña Rosa, me dijo bajito, casi con pena, es del juzgado. Lo tomé con calma, ya nada me sacudía como antes. Llevé el sobre al comedor y esperé a que Armando llegara del taller. Quise que lo leyéramos juntos, como habíamos enfrentado, todo codo a codo, alma con alma. Se sentó frente a mí, se quitó los lentes con manos cansadas, y abrió el sobre con una navajita vieja que tenía desde joven. El crujir del papel fue como el eco de un final largamente anunciado. La sentencia era clara, la demanda de Mariana había sido desestimada. El juez argumentaba falta de pruebas, contradicciones en su testimonio, y que no había fundamento legal suficiente para quitarle a dos ancianos el único patrimonio que les quedaba. Ganamos, Sir, ganamos, pero no lo celebramos. Armando me miró y sonrió con una tristeza dulce. Ganamos, Rosa, ganamos, respondí, pero también perdimos mucho. Nos abrazamos, no con júbilo, sino con alivio, como quien sobrevive a un incendio y lo primero que hace es buscar aire, no gritar victoria, porque aunque conservamos nuestra casa, nuestra historia, nuestra vejez digna, perdimos a Mariana, y en el fondo, sabíamos que ya no volvería, no después de todo lo que se dijo, no después de la carta que nunca respondí, no después de haber intentado destruirnos con tanta crueldad. En los días siguientes, hubo silencio, un silencio distinto. Ya no era el silencio del miedo, ni el de la espera, era un silencio limpio, pacífico, como si por fin pudiéramos cerrar esa puerta sin culpa. Colgué la sentencia en una carpeta azul, en el último cajón de la alacena, no para recordarla, sino para no volver a temerle. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormimos abrazados, sin pesadillas, sin sobresaltos. Porque aunque el corazón tuviera cicatrices, había paz, una paz ganada a pulso, con lágrimas, con coraje, con dignidad. Con el juicio terminado, la vida siguió, pero no igual. Algo en nosotros se había quebrado para siempre. Seguíamos caminando, cocinando, yendo al mercado, regando las plantas. Pero ahora lo hacíamos con una serenidad nueva, como quien ha dejado de esperar tormentas porque ya sobrevivió a la peor. Los vecinos, poco a poco, volvieron a saludarnos con calidez. Doña Carmen vino una tarde con un queque de naranja. Perdonen, si alguna vez dudé, Rosa, me dijo con los ojos vidriosos, pero ahora todos saben quién tuvo la razón. Yo le sonreí, no guardaba rencor. En esta vida todos dudamos cuando el ruido es más fuerte que el amor. Mariana no volvió a aparecer, no llamó, no escribió, no mandó a nadie. Supimos por un sobrino que se mudó a la capital, que cambió de número, que no quiere hablar del tema con nadie, como si nosotros fuéramos una mancha que necesitaba borrar de su historia. Y, aunque me dolió, decidí respetar su silencio, porque a veces lo más amoroso que uno puede hacer es no insistir. Armando, por su parte, parecía más tranquilo, pero a veces lo encontraba sentado en el patio, mirando al cielo con los ojos húmedos. ¿Pensás en ella?, le preguntaba bajito. ¿En la niña? Sí, me decía, en la que me decía papito y me peinaba con gel para ir a la escuela. Yo también pensaba en esa niña, en sus dibujos, en sus cartas, en sus abrazos en las noches de lluvia, porque, aunque Mariana como adulta me había destrozado, esa niña seguía viva en algún rincón de mi corazón. Un día de octubre, mientras limpiaba el ropero, encontré la cajita donde guardaba sus primeros dientes, un mechón de su primer corte de cabello y una pulserita del hospital con su nombre diminuto. La abrí con cuidado, la miré largo rato, y luego la volví a cerrar, pero sin dolor, porque entendí que hay cosas que se guardan no para no olvidar, sino para aprender a soltar con amor. Con el paso de los meses, la casa se llenó de una calma diferente. No era la alegría de antes, pero sí una especie de gratitud silenciosa. Cada rincón volvió a sentirse nuestro. La cocina volvió a oler a café fresco, y el jardín, aunque modesto, empezó a florecer otra vez.
como si la tierra también necesitara sanar. Armando retomó su viejo hábito de tallar madera en las tardes. Hacía figuras pequeñas, pajaritos, ángeles, corazones. Los dejaba en la repisa de la sala como pequeñas ofrendas de paz. Yo volvía a escribir en mis cuadernos, palabras sueltas, recuerdos, fragmentos de vida, no con la esperanza de que alguien los leyera, sino como terapia, como forma de limpiar el alma sin hacer ruido. Una mañana, mientras barría la entrada, un niño del barrio se me acercó con una sonrisa. Doña Rosa, ¿me da un pedacito de pan como antes? Se me hizo un nudo en la garganta. Le preparé un trozo, con mantequilla y azúcar, como lo hacía cuando Mariana era pequeña, y mientras el niño comía feliz en el corredor, sentí una ternura profunda, como si la vida me estuviera recordando que aún había amor por entregar, aunque no viniera de la sangre. Empezamos a recibir visitas otra vez. Mi hermana Clara vino desde el pueblo con tamales y abrazos largos. Nos sentamos en la sala a reírnos de historias viejas, a llorar un poco también, pero sin culpas. Te admiro, Rosa, me dijo con voz suave, no por aguantar, sino por seguir de pie con tanta dignidad. Yo no me sentía fuerte, me sentía sobreviviente, como una casa después de un terremoto, agrietada, pero aún en pie. Una noche, mientras Armando leía en su sillón, me acerqué despacio y lo abracé por detrás. ¿Crees que hicimos lo correcto? Él me miró con ternura y me acarició la mejilla. Hicimos lo que sabíamos hacer, Rosa, lo mejor que pudimos, con el corazón por delante, y yo asentí, con una lágrima mansa en los ojos, porque había aprendido que no todas las heridas se curan, pero sí se acomodan, y que uno puede vivir con el alma rota si al menos tiene donde apoyarse. El tiempo siguió su curso, y con él llegaron los días tranquilos, esos que no hacen ruido, pero que curan con su silencio. Empezamos a apreciar los detalles pequeños, el canto de los pájaros al amanecer, el olor del pan recién horneado, la caricia del sol en la ventana, cosas que antes pasaban desapercibidas en medio del caos. Una tarde de domingo, mientras colgaba la ropa en el patio, escuché a Armando tararear una canción vieja, esa que solía cantarle a Mariana cuando era niña y no podía dormir. Me quedé quieta, con una sábana en las manos, y sentí como una nostalgia suave me envolvía. No dolía como antes, ya no era un puñal, era como una brisa triste, pero soportable. ¿Te acordás cuando ella se escondía detrás de las cortinas para hacernos reír? Me dijo Armando, acercándose con una taza de té. Sí, respondí, y cómo se enojaba si no le leíamos su cuento favorito antes de dormir. Ambos sonreímos, porque aunque ya no estaba, su recuerdo tenía derecho a vivir en nosotros, pero esta vez sin enojo, sin reclamo, solo como lo que fue, un capítulo que dolió, pero que también tuvo momentos hermosos. Recibimos una carta del juzgado notificando el cierre definitivo del caso. Todo había terminado, legalmente, emocionalmente, simbólicamente. Fue como firmar el punto final de una historia que ya no tenía más que dar. Guardamos los papeles en una caja y la subimos al altillo. Ya no necesitábamos verla, ya no queríamos volver a abrir esas heridas. Empezamos a salir más, íbamos a misa los domingos, a tomar café con amigos, a caminar por el parque de la plaza. Algunos nos preguntaban por Mariana. Aprendimos a responder, con una frase corta y una sonrisa amable: está bien, gracias a Dios. Cada quien hace su camino, porque entendimos que no era necesario contar todo para sanar. A veces el silencio es la mejor forma de proteger lo que aún queda en pie, y en el fondo, sabíamos que ya no éramos los mismos. Éramos más viejos, sí, más cansados, también, pero mucho más sabios, porque habíamos aprendido que el verdadero amor no se mide por lo que uno retiene, sino por lo que es capaz de soltar sin odio. Una mañana cualquiera, mientras tomábamos café en el corredor, Armando me miró en silencio por un largo rato, luego me tomó la mano con esa delicadeza que solo tienen los hombres que han amado, de verdad, y me dijo: gracias por no rendirte, Rosa, gracias por no dejar que el dolor nos partiera en dos. Yo lo miré con los ojos húmedos, porque si había alguien que había sostenido este hogar con las manos abiertas, había sido él. Su paciencia, su ternura silenciosa, su manera de seguir adelante aun cuando la tristeza lo tumbaba por dentro. No me rendí porque tenía tu hombro, le respondí, y eso,
Armando, eso me salvó. Esa mañana entendí que la vida, al final, se reduce a eso, a quien te sostiene cuando todo se cae, a quien te dice estoy aquí sin promesas, sin condiciones, sin juicios. Mariana, nunca más volvió, no supimos de ella ni por terceros, nunca llamó, nunca escribió, y aunque eso al principio dolía como espina clavada, con el tiempo se convirtió en algo más, una ausencia aceptada. Yo ya no la esperaba en la puerta, ya no soñaba con reconciliaciones mágicas ni con abrazos en Navidad. Aprendí a dejarla ir, no como castigo, sino como acto de amor propio, porque hay hijos que uno pare, pero que no nacen para quedarse, y eso, también hay que aprender a honrarlo. Colgué en la pared de la sala una foto vieja, donde estamos los tres, Armando, Mariana y yo, no para recordarme lo que fue, sino para agradecer lo que tuvimos, porque hubo amor, aunque después se quebrara, porque hubo risas, aunque después se convirtieran en eco, porque hubo una familia, aunque no resistiera el tiempo. Algunas tardes, las vecinas venían a visitarnos, tomábamos café, hablábamos de la vida, de los achaques, de los nietos ajenos, y cuando preguntaban por Mariana, yo solo decía, está en su camino, y yo en el mío, no con amargura, no con tristeza, sino con esa paz que solo se gana cuando uno deja de mirar atrás para comenzar a vivir con lo que queda, y lo que queda, aún era suficiente para seguir amando. Ese diciembre, por primera vez en muchos años, no puse el nacimiento completo, solo coloqué una velita blanca junto al pesebre vacío, no por rebeldía, no por tristeza, sino porque ese año entendí que el silencio también podía ser sagrado. Armando adornó el árbol con paciencia, colgando cada esfera como quien acomoda memorias. Yo preparé natilla y buñuelos, como siempre, aunque esta vez en porciones pequeñas. Ya no había familia extendida, ni visitas, ni esa algarabía de antes, solo nosotros dos. Y la paz, la noche del 24, nos sentamos en el corredor con un par de copitas de vino. No brindamos por lo que faltaba, sino por lo que aún estaba presente, la salud, el techo, las manos entrelazadas. ¿Te acordás de la Navidad en que Mariana cantó los peces en el río disfrazada de ángel? Preguntó Armando con una sonrisa leve. Sí, respondí con ternura, y se le cayó la aureola a mitad de la canción. Ambos reímos, no de burla, sino de nostalgia buena, porque hay recuerdos que no duelen, solo acarician. No hubo regalos, ni llamadas, y sin embargo, fue una de las Navidades más sinceras de mi vida, porque no hubo máscaras, no hubo falsas expectativas, solo amor verdadero, en su forma más sencilla, dos ancianos cuidándose con ternura, con gratitud. Aquel diciembre entendí algo profundo, que hay pérdidas que no se superan, pero sí se integran, que uno puede aprender a vivir con la ausencia como parte del paisaje del alma, no como un hueco, sino como una forma nueva de estar en el mundo, y que cuando uno suelta sin rencor, lo que queda florece. Armando me tomó la mano justo antes de la medianoche, me miró con ojos cansados pero llenos de luz y dijo, no sé cuánto más me quede, Rosa, pero si tengo que irme un día, quiero que sepas que te amé con todo, y que viví agradecido, incluso con el dolor. Yo no supe qué responder, solo lo abracé fuerte, porque las palabras ya no eran necesarias, porque después de tanto, aún estábamos ahí, vivos, unidos, íntegros, y eso, para mí, ya era un milagro. Los primeros días del nuevo año llegaron con una calma casi irreal, el cielo se vestía de un azul sereno, y el viento acariciaba las cortinas como si también supiera que por fin podíamos respirar sin miedo. Yo seguía levantándome temprano, haciendo el café, regando las plantas, agradeciendo en silencio por cada día que amanecía sin sobresaltos. Armando retomó su costumbre de leer el periódico completo, incluso los obituarios, como si el solo hecho de seguir con vida fuera una victoria diaria. Lo veía tan tranquilo, tan en paz, que a veces me dolía pensar todo lo que habíamos tenido que resistir para llegar hasta ahí. Un día de enero, mientras barría el frente de la casa, se me acercó una señora joven. Era hija de una amiga del barrio, una que solía venir cuando Mariana era niña. «¿Usted es doña Rosa, la mamá de Mariana?» Me quedé quieta, con la escoba en el aire. Hacía tiempo que no escuchaba ese nombre en boca ajena. «Sí, hija, ¿por qué lo preguntas?» «Porque la vi en redes.
Subió una foto, con una casa diferente. Puso algo como, aquí empieza mi verdadero hogar. Sonreí con tristeza, no por lo que dijo, sino por lo que significaba. Mariana ya había elegido su camino, un hogar nuevo, una historia sin nosotros. Esa noche le conté a Armando. Él solo asintió, sin resentimiento. Ojalá encuentre paz, dijo, aunque no sea con nosotros. Y eso fue lo que hicimos, soltarla en el silencio, desearle paz sin necesidad de reconciliación, porque entendimos que no todas las historias se remiendan, algunas simplemente se aceptan. Yo me refugié en mis plantas, en mis tejidos, en mis cuadernos, Armando en sus figuras de madera, en la radio vieja, en los atardeceres, y así, poco a poco, aprendimos a vivir con esa forma extraña de ausencia que ya no duele, pero tampoco desaparece, y aunque no lo dijéramos con palabras, ambos sabíamos que algo en nosotros se había salvado, que no habíamos permitido que el odio nos desfigurara, que, a pesar del naufragio, seguimos siendo nosotros, Rosa y Armando, dos viejos que lo dieron todo, incluso lo que no se veía. Una tarde de marzo, Armando no despertó de su siesta, se quedó dormido en su sillón, con el libro sobre el pecho y una sonrisa tranquila en el rostro. No hubo dolor, no hubo hospital, solo un suspiro largo y silencio. Lo supe de inmediato, lo sentí en el aire, en la manera en que el reloj pareció detenerse, en la forma en que el viento se coló por la ventana, como llevándose algo sagrado. No grité, no lloré al principio, me arrodillé a su lado, le tomé la mano fría y recé bajito, no por él, porque sabía que ya estaba en paz. Recé por mí, porque no sabía cómo sería el mundo sin él. Estuvimos más de 50 años juntos. Peleamos, nos reconciliamos, criamos, envejecimos, pasamos por todo, y ahora me tocaba aprender a caminar sola, no como viuda, sino como mitad. El velorio fue sencillo. Vinieron los vecinos, algunos familiares lejanos, los muchachos de la ferretería donde Armando trabajó. Todos hablaban de su bondad, de su paciencia, de su manera de arreglar las cosas sin hacer alarde, y yo los escuchaba en silencio, sabiendo que nadie lo conocía como yo. No mandé a llamar a Mariana, no porque quisiera castigarla, sino porque entendí que hay despedidas que solo corresponden a los que estuvieron, a los que se quedaron incluso cuando dolía. Esa noche, sola en la casa, me senté en su sillón, apreté el libro que había estado leyendo, 100 años de soledad. Sonreí, qué ironía, miré al techo y le hablé bajito. Gracias, viejo, gracias por sostenerme cuando todo se caía, gracias por no soltarme nunca, te voy a llorar con dignidad. ¿Cómo se llora a los amores verdaderos? Y lloré, lloré como nunca, lloré por él, por Mariana, por mí, por todo lo que fue, por todo lo que ya no será. Pero cuando amaneció, me levanté, me hice el café, abrí la ventana, porque la vida, aunque rota, seguía, y yo aún tenía cosas por contar. Después de la partida de Armando, la casa quedó en silencio, un silencio hondo, distinto al que Mariana dejó. Este era un silencio limpio, lleno de recuerdos y gratitud. No dolía como herida, dolía como cicatriz recién cerrada. Los días pasaban lentos, pero no tristes. Me sorprendía a mí misma hablándole en voz alta mientras cocinaba. ¿Te acordás cómo te gustaban estas lentejas?, decía, revolviendo la olla. Siempre decías que sabían mejor cuando las hacía enojada, y me reía sola, porque sí, en la soledad también se puede reír, se puede amar, se puede seguir. Empecé a salir más, a caminar por la plaza, a conversar con otras viudas, a leer en el parque. Me hice amiga de una señora llamada Antonia, que bordaba pañuelos con frases bonitas. Un día me regaló uno que decía: lo que se cuida, florece, lo que se suelta, también. Lo colgué en la cocina, junto a una foto de Armando joven, y cada vez que lo veía, me recordaba que dejar ir no es perder, es permitir que el alma respire. Una mañana de mayo, recibí una carta sin remitente. Reconocí la letra al instante, era de Mariana. Mis manos temblaron mientras rompía el sobre. Dentro, una hoja doblada con cuidado. Mamá, no sé si merezco que leas esto. Ni siquiera sé por qué lo escribo. Tal vez porque algo en mí sigue latiendo con tu nombre. Perdóname, perdón por la forma, por el daño, por la distancia. No quiero recuperar la casa.
Solo quería entender porque nunca sentí que era suficiente para ustedes. Ahora veo que fui yo quien no supo ver lo que tenía. Papá, me duele no haber estado, no haber ido, no haberme despedido. Me siento vacía. No sé si algún día podré sanar esto, pero necesitaba que lo supieras. Gracias por amarme, aunque yo no supe recibirlo. Mariana, me quedé sentada largo rato, con la carta sobre el regazo. No lloré, no sonreí, solo cerré los ojos y respiré hondo. No la llamé, no respondí, porque entendí que a veces las cartas no piden respuesta, solo buscan perdón, y el mío, ya lo tenía desde hacía mucho. Con el tiempo, aprendí a hablar con los recuerdos sin que me dolieran, aprendí a mirar las fotos sin llorar, a sentarme en el sillón de Armando y sentirlo cerca, no por nostalgia, sino por amor que permanece. La carta de Mariana la guardé en la misma cajita donde estaban sus dibujos de niña, la pulserita del hospital y las cartas que me escribió cuando todavía decía que yo era su mejor amiga, no para aferrarme al pasado, sino para honrar todo lo que alguna vez fue verdadero. A veces, mientras riego las plantas, pienso en ella. Me la imagino caminando por una ciudad lejana, tal vez con hijos, tal vez sola. Me la imagino abriendo el ropero y encontrando sus propios recuerdos, preguntándose si algún día tendrá el valor de volver. Pero yo ya no la espero, la solté con amor, porque aprendí que esperar a quien no quiere estar es una forma lenta de morir. Ahora vivo mis días con calma, me levanto temprano, agradezco al cielo, leo un poco, cocino lo justo, me siento en el corredor a ver el mundo pasar, y cada noche, antes de dormir, enciendo una velita por Armando, no como rito, como promesa. Aquí sigo, viejo, viviendo como vos me enseñaste, con el corazón limpio y los pies firmes. La gente del barrio me saluda con más ternura. Algunos me dicen que soy fuerte, pero no lo soy. Solo aprendí a no dejarme romper por quienes no saben cuidar. Y cuando me preguntan por mi hija, ya no titubeo. Respondo con una serenidad que me llevó años construir. Fue mi mayor amor y mi mayor lección. Y en esa frase cabe todo: la alegría, la traición, la pérdida, el perdón, porque ser madre no es solo dar la vida, es también aprender a vivir cuando te la quitan de las manos. Hoy, al cumplir 82 años, decidí escribir esta historia no para que me tengan lástima, ni para que me juzguen. La escribo porque sé que allá afuera hay muchas madres como yo, mujeres que lo dieron todo, que amaron hasta sangrar, que criaron con lo que tenían, y aún así fueron olvidadas, traicionadas o juzgadas por sus propios hijos. A ustedes, mis hermanas del alma, les digo esto: no están solas, no están rotas, no están equivocadas por haber amado con tanta fuerza. A veces la vida nos pone en el pecho un dolor que no se va, pero con el tiempo aprendemos a caminar con él como quien aprende a convivir con una sombra. Y eso no es debilidad, eso es valentía. Hoy miro mi reflejo en el espejo y ya no veo a una mujer herida, veo a una sobreviviente, a una madre que lo entregó todo y aún tiene luz en los ojos, a una esposa que amó sin medida, a una mujer que, pese a los golpes, eligió no amargarse, porque aprendí que hay pérdidas que no matan, enseñan, que hay traiciones que no destruyen, revelan, y que el verdadero perdón no siempre se dice en voz alta. A veces es un suspiro, un cerrar de ojos, un dejar ir sin odio. Esta casa que Mariana quiso arrebatarme, hoy es mi santuario, no porque sea grande o lujosa, sino porque guarda cada rincón de mi historia. Aquí fui madre, fui esposa, fui mujer, y aquí, con la frente en alto, decidí seguir siendo yo. Gracias por escucharme, por acompañarme, por permitirme compartir estas memorias que me desbordaban el pecho. Me llamo Rosa Emilia Torres. Fui madre de una hija que ya no me recuerda, y esposa de un hombre que me amó hasta el último aliento, y aún con todo eso, sigo aquí, de pie, con dignidad, con paz, con esperanza, porque aunque me lo quitaron todo, me quedó lo más importante: mi voz, mi historia, y mi fuerza para contarla.